Gonzalo, ¿al final qué les has metido de merienda en la mochila? Pues mira, Elena, un desastre, porque yo ayer por la noche, mientras esperaba que se acabara la lavadora, me hice una cosa que vi en redes sociales para hacer unas galletas súper buenas, súper saludables y tal, hacerlas nosotros en casa y ponerlas en el horno. Y se te han quemado. Pero no es que se me hayan quemado, es que en vez de poner el horno a la temperatura que había que ponerlo, es que lo puse en pirólisis. Entonces las galletas no es que se han hecho, se han desintegrado. Cuando fui a sacarlas eran galletas incineradas, o sea, era ceniza pura. Pobrecitos. Bueno, menos mal que tenemos aquí unos plátanos. Sí, eso y esto siempre son muy socorridos. Les podrá valer. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a la consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. ¿Os habéis fijado que en las revisiones de los primeros meses de vida el pediatra coge las piernas de vuestros hijos y las mueve? Estas maniobras tienen por objetivo detectar una displasia del desarrollo de la cadera, es decir, una enfermedad que se produce durante la vida perinatal y que si no se trata a tiempo puede desembocar en una cojera permanente. ¿Pero a qué se debe este tipo de alteración? ¿Realmente sirven esas maniobras que hace mi pediatra? Y si se detecta una displasia, ¿cuál es el tratamiento y el pronóstico? ¿Y sentarse en W tiene alguna consecuencia para el desarrollo de la cadera de mi hijo? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre la displasia de la cadera en la infancia. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a Sin Cita Previa, un podcast de Adeslas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estéis escuchando. Aquí estamos dos pediatras en casa. ¿Qué tal, Elena? Muy bien. Una semana más, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Que ya lo hemos dicho un poquito en la introducción, pero es una cosa que a mucha gente no les sonará, pero por una cosa por la que todos los niños, aunque no se lo digamos a los padres, les exploramos en busca de ellos, sobre todo durante los primeros meses de vida, ¿no? Sí, es una exploración que no falta ni siquiera en la maternidad cuando vamos a ver al recién nacido, y es que, aunque es una enfermedad que es poco frecuente, sí que forma parte de los cribados que hacemos en las revisiones del niño sano, y es lo que dice Gonzalo. A veces pues una exploración que puede pasar desapercibido para vosotros, pero bueno, seguramente muchos habéis visto cómo movemos las piernecitas del bebé, las ponemos juntitas, las echamos para afuera. Bueno, pues eso es para detectar la posible enfermedad que se llama displasia evolutiva de la cadera o displasia del desarrollo de la cadera. Sí, que como veremos a continuación a lo largo del episodio, es una enfermedad que si no se detecta a tiempo y se pone un tratamiento a tiempo, va a desembocar en una cojera permanente que obviamente va a tener unas consecuencias a lo largo de la vida del niño y del futuro adulto. Pero que sí que es verdad que si lo ponemos a tiempo, tienen muy buen pronóstico. Por eso lo hacemos desde prácticamente, no te voy a decir que nada más salir del... Pero casi. Casi. O sea, en las primeras horas de vida hay una primera exploración que hace eso de mover las caderitas que ahora os explicamos a la búsqueda del desarrollo. Pero Elena, la displasia del desarrollo de la cadera, la displasia evolutiva de la cadera... ¿Por qué tiene este nombre? Realmente... ¿Qué es, no? Claro, pues a ver, como todos sabéis, un poco de recuerdo anatómico y lo vamos a hacer muy sencillo. La cadera, que todos sabemos dónde está, pues es la unión de la pelvis, que son los huesos que están como formando la cadera, y el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo y es con el que se articula. Bueno, no sé si, yo me imagino que todos lo sabrán, ¿no? Pero es que me acuerdo de un profesor mío de la carrera de medicina que cuando le explicaba esto de la cadera y dónde estaba, eran los abuelitos, porque era en traumatología, les decía... Pensar en un muslo de pollo. Cuando abrís un muslo de pollo hay un hueso que tiene una bola, ¿vale? Ese es el hueso del fémur de la cadera, esa es justo de la articulación que estamos hablando, que seguro que ahora ya la tenéis en mente. Y esto es como un puzzle perfecto, es una bola, o sea, el fémur tiene en la parte de arriba una bola que encaja perfectamente con un soporte de bola que es como si fuese, pues, si abrimos un huevo, pues como queda por dentro, ¿no? El óvalo de la cadera. Y esto es, claro, es una de las articulaciones más importantes del cuerpo, nos ayuda a caminar y a hacer pues todas las cosas que son necesarias para el propio desarrollo
desarrollo. Claro, si esto no está perfectamente encajado, si este puzzle no encaja, está un poquito movido para atrás o incluso se desencaja, pues ya tenemos las consecuencias, claro, la cojera e incluso la incapacidad para la marcha o el dolor permanente a la hora de caminar o de sentarnos o de agacharnos o incluso de hacer nuestras necesidades, que necesitamos la cadera, este juego de la cadera y todos los músculos. Pero claro, esta articulación, bueno, como todas las cosas, se empieza a desarrollar dentro de la tripa de las mamás cuando se está produciendo el embarazo. Y ese hueco que forma el fémur en la pelvis, ¿no?, que llamamos acetábulo, depende de que la cadera esté presionando constantemente en esa zona del hueso. Y presionando en el hueco bueno. En un punto justo. Es decir, que para que se desarrolle ese hueco, la cadera tiene que estar en esa posición encajando, ¿no? Entonces, claro, si esa presión no se ejerce en el hueco bueno, no se va a desarrollar bien ni el hueco ni el fémur, ¿no? Y es lo que acaba dando lo que llamamos displasia del desarrollo de la cadera. Claro, que es una cosa que a priori pueden ocurrir, pero que si no se encaja de forma perfecta, pues con mayor o menor gravedad, dependiendo un poco cómo es este encaje, ¿no? Si es un encaje imperfecto o es un encaje directamente que no existe porque la bola del fémur está fuera de la cadera, pues como entenderemos, ese orificio en el que tenía que meterse en el acetábulo, pues se queda plano y no encaja, ¿vale? Eso es muy importante lo que acabas de decir, que el acetábulo, la cadera, se queda plana, ¿vale? Porque luego veremos en el tratamiento precisamente lo que queremos. Pero ojo, estamos hablando de una cosa, el nombre es como muy técnico, ¿no? Que dice displasia del desarrollo de la cadera, pero aunque se empieza a producir dentro de la tripa de las mamás, no es lo que en medicina decimos como un defecto congénito, es decir, no hay una genética concreta que te dé esta enfermedad o no hay una malformación que hace que esto se produzca, ¿no? Es simplemente eso, que no hay una posición, no se sabe muy bien la causa, pero la posición errónea de la posición de la cadera hace que no se desarrolle bien. Bueno, esta es una enfermedad, una patología que afecta a pocos niños. Bueno, 2 de cada 3 por cada 1000 recién nacidos vivos en los países desarrollados, pero esto incluye todas las gravedades, desde las que está totalmente desencajada hasta las de que simplemente está un poquito movido. Y es verdad que sabemos que existe una serie de factores de riesgo que hacen más probable que aparezca esta displasia del desarrollo de la cadera. Por ejemplo, sabemos que es más frecuente en niñas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas son más sensibles a los estrógenos del útero y a la relaxina que se produce durante la gestación, tanto para la madre, ¿no?, para esos ligamentos que permiten que se abra la cadera, que se distenda bien el útero y todos los músculos del abdomen, pues claro, también son circulantes y pueden afectar a la musculatura y los ligamentos de los bebés. Las mujeres tienen más sensibilidad y por ello es más probable, es hasta el doble en mujeres que en varones. De hecho, las mujeres, ya no solo intraútero y durante el embarazo, son más flexibles que los varones, ¿vale? Por eso esta es una enfermedad que típicamente es mucho más frecuente de las mujeres. Aunque no imposible en varones. Efectivamente. Claro. Los partos en podálica, ¿por qué? Porque los bebés que en vez de situarse con la cabeza, sobre todo cuando tienen menos hueco para moverse, que es a partir del 3er trimestre, en cambio están situados de culo, que son muchos de esos niños incluso no pueden nacer por vía vaginal, pues claro, tienen una situación en la cadera, sobre todo cuando tienen completamente las piernas estiradas hacia arriba, que hace, claro, más probable que la cabecita del fémur se desencaje de las caderas, simplemente por el poco espacio en el que tiene. Entonces, esto pues es un factor de riesgo para que la cadera no se desarrolle de forma normal, como os hemos contado. De hecho, para este factor de riesgo se dice que los partos en podálicas, sobre todo en algas puras, que es lo que has dicho. ¿Y en niñas? En niñas ya más todavía, ¿no? Pero solo por el podálica hace que sea 4,5 veces más frecuente la displasia del desarrollo de la cadera que en partos encefálicos. Y luego hay una cosa que es verdad que hemos dicho que se desconoce un poco la causa, pero sí que es verdad que es más probable que si la madre o el padre, pero sobre todo en este caso sería la madre, tiene antecedentes de desarrollo de una displasia del desarrollo de la cadera, sume probabilidades de que si además se juntan los otros factores de riesgo, que recordemos que es el sexo femenino y los partos en podálica, pues sea más probable también tener algún grado de displasia del desarrollo de la cadera. Así que, obviamente, ahora lo vamos a contar, pero la exploración física es lo más importante, pero ojo a las situaciones en las que es más probable, porque nos tiene que hacer poner más el ojo en la sospecha por la importancia del tratamiento precoz. Bueno, ¿y cómo hacemos la intervención? Hemos dicho al principio del episodio que hablábamos de que movíamos las caderitas en el recién nacido, ¿no? Pues cuando nace un niño, una de las cosas que hace el pediatra, a lo mejor no se lo pregunta directamente a los padres, pero está recogido en la historia clínica y se apunta primero todos esos factores de riesgo que acabamos de decir en búsqueda de que existan o no para poder
poder hacer un buen cribado. Y lo que hacemos en los niños, aparte de la historia clínica, buscando esos factores de riesgo, es una exploración física para ver cómo están las caderas formadas, ¿no? Y ahí hacemos unas maniobras que tienen unos nombres que todos los pediatras nos conocemos, que son las maniobras de Barlow y Ortolani, que las podéis ver en la consulta en las revisiones de los recién nacidos y durante los primeros meses de vida, que es cuando el pediatra sujeta la cadera y mueve las piernas de los niños hacia los lados. Y hacia abajo. Y hacia abajo, que ahí lo que hace es buscar a ver si el hueso de la cadera está fuera y se mete, o al revés, si está dentro pero es capaz de sacarlo, ¿no? Porque eso nos habla de que hay una inestabilidad en la cadera y que probablemente sea debido a una displasia. Claro, en esa exploración a veces nos encontramos directamente la cabeza del fémur luxada, o sea, fuera de la cadera, pero hay ocasiones en las que no, pero cuando hacemos las maniobras pues vemos que son luxables, o sea que tienen mucha inestabilidad, y esto es importante que lo diagnostiquemos tan pronto como sea posible. Entonces, si os fijáis, es una exploración en la que los primeros meses de vida, sobre todo el primer año y hasta los 2 años, no va a faltar. En los niños más pequeñitos movemos las caderas, y en los que son un poquito más mayores, que ya no tienen esta flexibilidad, sí, laxitud. Sí, lo que hacemos es les ponemos tumbados en la camilla, les ponemos las rodillas flexionadas y juntitas y miramos la altura de las rodillas, que esto es una maniobra que se llama de Galeacci, y que lo que vemos es que realmente pues las caderas, ¿no?, están metidas en el fémur y a la misma altura. Por eso en los niños normales. En los niños normales. Y entonces si hubiera si por ejemplo está más metido de un lado que de otro, pues las rodillas estarían a diferente altura. Además que sería un niño que probablemente ya camine y cojee algo, sí, ¿no? Seguramente. Y luego hay otros signos indirectos que podemos ver. Por ejemplo, cuando ya no podemos hacerlo de la exploración de las caderas, otra de las cosas que hacemos los pediatras es estirar las piernas para ver si una es más larga que otra, ¿no? Porque si una es más larga, seguramente puede ser por muchas cosas. O podemos incluso medirlo con una cinta. Pero eso es porque a lo mejor la cadera está salida de su sitio y por eso esa pierna es más larga. O si al revés está por arriba la cadera, pues sea más corta. Y otra cosa que vemos, sobre todo en los bebés, que ya no les podemos hacer la exploración, es la asimetría de pliegue en los muslos. O sea, si tú tienes a un niño que sobre todo es así como más rechonchito, si tú le estiras las piernas puedes ver que tiene pliegues, ¿no? Como en las mollas, tanto por delante como por detrás. Entonces, si en una pierna tienen pliegues y en la otra no, eso puede ser indicativo de la displasia de cadera. Pero sobre todo en aquellas pliegues que están más cerca del culete y de la zona glúteo, de la cadera. Las que están alejadas, la verdad que tampoco esas tienen más utilidad. Pero esto es lo que es menos específico, lo más importante es todo lo demás. Y luego hay una cosa que, como siempre tocamos las caderas, pues hay veces que sin tener estas maniobras positivas de Barlow y Ortolani, o sea que la cadera ni está luxada ni es luxable, cuando hacemos la maniobra suena clac, clac, clac. Pues eso, sin que haya movilidad real de la articulación, eso es que simplemente está rozando la articulación durante el movimiento, y eso no significa nada, no es patológico y normalmente no tiene indicación de hacer nada, ¿vale? Pero bueno, cuando obviamente tenemos unos signos positivos de Barlow, Ortolani, el Galeacci, vemos cojera, tener factores de riesgo o cualquier cosa, pues es tan sencillo como pedir pruebas complementarias, y en función de estas pues ya derivaremos a traumatología, que es el especialista que en este caso pues hará el tratamiento. Pediconsejo. Las revisiones del niño sano son una herramienta de mucho valor para detectar de forma precoz alteraciones del desarrollo que con tratamiento tienen un pronóstico excelente. Acuérdate de acudir a ellas con tu pediatra y tu enfermera. Bueno, ya estamos de vuelta. Excelente pediconsejo, Elena, que los padres vayan a las revisiones con sus pediatras, que eso ayuda a mejorar la salud de sus hijos. Bueno, hemos dicho cómo hacemos el diagnóstico de sospecha, ¿no? Con esas alteraciones en la exploración o con esos factores de riesgo, pero claro, ¿qué pruebas solicitamos? En principio, se solicitan si en la historia clínica hemos visto que tienen 2 o más factores de riesgo, es decir, por ejemplo, niña y madre con antecedente con displasia de cadera.
o niña y parto de nalgas. Y parto de nalgas. O parto de nalgas. Y antecedentes. Y antecedentes. Y ya pues ahí, son 3 cosas, no hay ya, más. aunque la exploración sea completamente normal, pediríamos exploración. O sea, una prueba complementaria que es una prueba radiológica. Y en el caso de que la cadera, aunque no tengas factores de riesgo, sea alterada. ¿Y cuál es la prueba que pedimos? Pues la prueba definitiva y más útil, y cuanto más pequeño es el niño, sobre todo en menores de 6 meses, debe ser una ecografía. No radia y se ve perfectamente todos los ángulos, son capaces de ver si está este fémur metido en el acetábulo, si no lo está, a cuántos grados se sale, o incluso medirlo directamente. Más allá de importante, si se hace muy pronto, por debajo del mes de vida, hay veces que vemos este ángulo que está, o sea, que hay cierta movilidad de la cabeza del fémur sobre el acetábulo sin que sea patológico, simplemente que hay mucha laxitud ligamentosa, y esto, si no tiene unos ángulos muy amplios, lo que hay que hacer es volver a repetir. O sea que si no hay signos clínicos, simplemente es por factores de riesgo, es mejor esperar al mes de vida para hacerlo. Y después, si ya hemos hecho otras revisiones, no lo habíamos detectado o se nos ha pasado, o al final el niño es más mayor, a partir de los 6 meses de vida no tiene utilidad la ecografía, porque ya empiezan a aparecer núcleos de osificación y entonces el hueso hace sombra, y lo que hay que hacer es una radiografía. Vale, y una cosa que me preguntan mucho las madres en la consulta, porque hay veces que con esos niños que tienen solo factores de riesgo, que la exploración es normal, y les pides una ecografía y les dices, vamos a esperar al mes de vida para que sea más fiable la ecografía, y muchos te preguntan, oye, ¿y esto no se podría haber visto dentro de la tripa de la mamá? Porque yo me he hecho un montón de ecografías. Pues no, esto no se ve. Esto se ve a posteriori. Ojalá en el futuro haya cosas que nos permitan hacer un diagnóstico prenatal, pero de momento eso no se puede hacer, ¿no? Y en los clics de cadera, Elena, lo que hemos dicho, solo el clic sin que haya factores de riesgo, sin que sea luxable, ¿ahí pedimos ecografías? Pues ¿o no? La mayoría pues en general no va a hacer falta. Siempre, si existe alguna duda o algún factor de riesgo dudoso, obviamente siempre una ecografía se va a poder hacer, porque como hemos dicho es una prueba que no tiene radiación y se va a poder hacer. Pero en general los clics de cadera, la actitud es expectante, no hay que hacer nada. Eso no es sinónimo de una alteración patológica que nos sugiere una displasia del desarrollo de la cadera. Y luego dije, pues hacemos eco a todos los niños. Sí, que esta es la parte polémica como del no episodio. radia, ¿no? Pues sala. De hecho, hay muchos países y algunos programas de salud en los que se piden ecografías de cadera a todos los niños, independientemente de la exploración y que tengan factores de riesgo. Y ya os digo, esto está en discusión, hay países que los hacen, hay países que no los hacen. Lo que se sabe es que sin factores de riesgo y con una exploración física completamente normal, es excepcional que haya una displasia del desarrollo de la cadera. Entonces tampoco parece que tenga, aunque sean baratas y no radien, los que abogan por no hacerlo dicen tampoco parece que tenga mucho sentido, porque vamos a hacer miles y miles y miles de ecografías que van a ser normales, y son los que abogan más por hacerlas solo en aquellos niños que realmente está indicada. De todas maneras, si hay algún programa en los que se hace, pues siempre va a ser mejor esperar a hacerlo a partir de las 4 semanas de vida, por esto que llamamos de la hiperlaxitud, porque a veces lo que ocurre es que hay que repetirla para comprobar que era una hiperlaxitud y no significa otra cosa. Y en los niños, que yo creo, es que quiero dejarlo claro, porque hemos dicho mucho lo de repetirlo, hacerlas a las 4 semanas, si hay signos clínicos claros de que tienes una displasia, nacimiento. Eso desde el nacimiento se hace la ecografía, o sea, no te vas a esperar un mes con un niño con la cadera luxada, ¿no? Alteración en la exploración se hace siempre a la detección de la alteración, y con factores de riesgo con exploración normal podemos esperar al mes de vida. Bueno, ya lo hemos diagnosticado, ¿y qué tratamiento ponemos? ¿Vale? ¿Vamos a operar a estos niños? Pues de inicio no, ¿vale? De lo que se trata y lo que está muy claro, los protocolos de tratamiento de esta patología, es que lo que hay que hacer es evitar la progresión y favorecer el adecuado desarrollo de la cadera cuando todavía el núcleo no se ha osificado. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues colocando la cabecita en su hueco, ¿no? Y por eso os hemos explicado cómo se desarrolla la cadera dentro de la tripa de las mamás. O sea, si tenemos una cadera que no está empujando la pelvis para formar ese agujero, lo que vamos a hacer con el tratamiento es poner la cadera en una posición en la que empuje la pelvis para formar ese agujero, ¿no? ¿Y esto con qué se hace, Elena?
Pues una nada, cosa que también sabemos todos los pediatras que tiene un nombre muy bonito. el arnés de Paulik. Eso. Que es realmente poner a los niños pequeños como en posición de ranita. O sea, vamos a pensar cómo los metemos, pues con las piernas abiertas y separadas en abducción. Y de esta manera el niño va a estar todo el rato con la cadera flexionada y colocando el fémur en su sitio, permitiendo el desarrollo adecuado de esta articulación, de los ligamentos e incluso del acetábulo, que es la casita en la que se va a meter la cabeza del fémur. Y esto, pues, tan pronto se diagnostique, hasta los 3 o 4 meses de vida, haciendo comprobaciones que todo va bien, que la cadera deja de luxarse y que va todo de forma adecuada. No lo vemos de forma muy habitual, pero todos los pediatras hemos diagnosticado y hemos visto algunos niños con esto, y es un arnés que se puede quitar para bañar, se va con unas cintas, se coloca fácil, incluso permite, uno dirá, es que no voy a poder ni dar el pecho. Pues sí se puede también, en una posición ahí de caballito, pero se puede. Aunque no tengáis a un hijo con una displasia de cadera, buscarlo en internet, porque es como de otro siglo lo del arnés de Paulik, pero es que es un tratamiento muy efectivo. Es que es un tratamiento ortopédico al final, ¿vale? ¿No? Y en principio, con el arnés el pronóstico es muy bueno porque consigues, como todavía el hueso del niño es muy moldeable, consigues funcionalmente que el niño se desarrolle bien y que en un futuro no desarrolle cojera. El problema lo tenemos sobre todo en esos niños que diagnosticamos la displasia de cadera por encima de los 6 meses de vida, que ya ha habido osificación y eso no está, o sea, claro, hay que entender que los huesos de los niños al principio no están muy osificados y están todos muy fácilmente moldeables, pero si ya se han empezado a osificar, sobre todo si son diagnósticos muy tardíos que debutan con una cojera cuando el niño empieza a caminar, ¿no? Con el año, con los 2 años de vida, el tratamiento es muy complicado. Y este es el caso en el que muchas veces en el futuro requieren tratamiento quirúrgico, que lo vamos a dejar, no lo vamos a incluir en este episodio porque no vendría el caso. Yo te quiero preguntar, Elena, que también lo veo yo muchas veces en la consulta, que vienen niños que se han puesto doble pañal porque alguien les ha dicho, no, lo de la cadera tiene un clic, tal, si realmente esto tiene algún tipo de eficacia. Pues claro, esto está basado un poco en separar un poquito las piernecitas como te coloca el arnés de Paulik, pero realmente si tienes una displasia del desarrollo de cadera, lo que ha demostrado que va a ser beneficioso el tratamiento es poner el arnés de Paulik. Y si no tiene una displasia del desarrollo de la cadera, no necesita tener las caderitas en abducción, que es separadas y flexionadas, que es un poco lo que haría el doble pañal. Así que eso es una cosa que se ha utilizado hace tiempo y quizás haya alguien que todavía lo pueda recomendar, pero realmente no vale para nada. O sea, si lo tienes, pones el tratamiento, y si no lo tienes, pues no hace falta. Efectivamente. Y es así. O sea, el doble pañal no es tratamiento, no es nada. ¿Vale? Eso. Gastas doble de pañal. Eso es. Bueno, realmente no, porque el pañal de fuera luego lo podrías volver a poner dentro cuando se moje el otro, pero bueno, he entendido por dónde ibas. Bueno, en cuanto al pronóstico, hemos dicho que el pronóstico es muy bueno si se detecta a tiempo y se pone el tratamiento ortopédico para corregir la displasia del desarrollo de la cadera, pero aún así estos niños, aunque a los 5, 6, 7, 8 meses de vida ya no lleven el arnés de Paulik y parezca que todo vaya bien, a estos niños hay que hacerle un seguimiento hasta que tengan una marcha establecida, que veamos que no desarrollan una cojera. Lo que hemos dicho, los diagnósticos tardíos, pues lo dejamos para el especialista porque son mucho más complejos. Y ahora aquí un tema que tiene que ver un poco con esto y no, pero bueno, nos había parecido interesante también hacer un poco de mención, porque a todo el mundo como que le quiere sonar un poco esto de lo de la cadera y lo de sentarse en W, ¿no? Que son los niños pequeñitos que vemos que están como sentados sobre sus pies, pero en vez de tener las piernas juntas, las tienen separadas. Y al final, cuando miramos por arriba, pues es una situación en la que tiene las piernas puestas en W, ¿no? O en M, ¿no? Sí, o sea, es que están como para afuera. Sí, eso efectivamente. Es. En vez de sentarse como un indio, que es lo que hacen los otros niños. Esto, hay como mucha controversia porque hay mucha gente, todos hemos visto niños que se sientan así y su padre, no te sientes así, que es malo para la cadera. Bueno, pues no es malo para la cadera siempre que el niño no tenga una enfermedad de la cadera y esté cómodo sentado así. Evidentemente esa postura mete un poquito, gira un poco en rotación interna la cadera, pero no pasa nada, eso no lo deforma en un niño que tiene una adecuada formación y movilidad de las piernas y tiene una cadera normal. Claro, el problema es que esto pues no puede ser, no es beneficioso para niños que tienen, pues han tenido antecedentes de esto, de la displasia del desarrollo de la cadera, que han necesitado tratamiento, o que tienen ya alguna alteración de las caderas en este nivel, o que tienen caderas que es más posible que se luxen, por ejemplo, los niños con parálisis cerebral infantil, pues por la hipertonía que tienen, que tiende a sacar la cabeza del fémur de su sitio. Entonces esos niños no se deben sentar así, pero el niño sano, que está cómodo sentado así y que además es
es evolutivo, porque están cómodos cuando son pequeños, porque cuando son mayores, ¿qué adulto se sienta así? Claro, eso es sobre todo porque los niños tienen mucha más hiperlaxitud y muchas veces dicen los traumatólogos, los niños que se sientan en W se sientan en W porque pueden. Hay otros que no pueden porque la posición que tienen del fémur es diferente. De hecho, es mucho más frecuente en niñas también que se sienten en W porque la posición de la cadera en las mujeres, en el sexo femenino, es diferente al de los adultos. Así que, padres, os invitamos a sentaros en W. A ver. No, va a ser imposible. Yo lo he intentado y no consigues ponerte en W como se sienta un niño con las piernas súper abiertas hacia afuera y el culo plantado en el suelo. O sea que lo que es difícil es llegar el culo al suelo. De todas maneras, lo de sentarse en W es imposible que dé lugar a una displasia del desarrollo de la cadera, porque los niños que se sientan en W son niños que ya tienen 2 o 3 años. Y como hemos dicho... Que ya caminan y se sientan. Claro, la displasia del desarrollo de la cadera es una cosa que viene desde el nacimiento, por decirlo de alguna manera. Pero oye, Elena, tú eres capaz de sentarte en W, porque hay mujeres adultas que como son más flexibles sí que lo consiguen. Pues yo no. O sea, no sé si lo hice en mi infancia, no recuerdo a mi madre regañarme por sentarme así, no lo sé, pero no, lo he probado ya muchas veces, no puedo. A mí eso es lo que me pasa también. Yo lo he intentado con los niños, pero ya te digo, lo de bajar el culo al suelo con las piernas abiertas, imposible. Yo creo que es la edad que cada vez me está costando más sentarme en el suelo, así que aunque me ponga en indio, me tengo que poner como un taurecito para no estar con el culo pegado al suelo. Es que los años no perdonan, así que bueno, venga, vamos a dejarnos de quejas y vamos con el resumen del episodio de hoy. La displasia del desarrollo de la cadera se produce desde la vida intrauterina por una incorrecta posición del fémur sobre la pelvis que no permite que se desarrolle la articulación de manera adecuada. Los factores de riesgo asociados a ellas son el sexo femenino, los partos de nalgas y tener antecedentes familiares. La prevención de la displasia de cadera se hace en las revisiones del niño sano desde el nacimiento hasta el año de vida. En el caso de detectarse una exploración patológica o 2 o más factores de riesgo, se indican pruebas para realizar el diagnóstico. La prueba preferida para el diagnóstico de la displasia es la ecografía de caderas, la cual se solicita antes de los 6 meses de edad. Si el diagnóstico es posterior, se emplean las radiografías simples. Si el diagnóstico es precoz, se emplea como tratamiento el arnés de Paulik, lo cual es muy efectivo. Siempre que se realice un diagnóstico precoz, el pronóstico de la displasia de cadera es excelente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos hayáis escuchado. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez. René Descartes, Dixit.